buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. En este video vamos a repasar 3 momentos importantes en la historia de Finlandia que se dieron consecutivamente. Por un lado, la unión de Suecia-Finlandia, luego de la unión de Kalmar, luego el Gran Ducado de Finlandia y por último, el Reino de Finlandia. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Suecia-Finlandia es un antiguo término historiográfico finlandés que se refiere al reino de Suecia en el período que va desde la unión de Kalmar a las guerras napoleónicas, que comprende desde el siglo XIV al siglo XVIII. En 1809, el reino se dividió y la mitad oriental se convirtió en el Gran Ducado de Finlandia, el cual formó parte del Imperio ruso. El término fue acuñado por los historiadores nacionalistas finlandeses durante la década de 1920, pero desde entonces ha sido eliminado de la historiografía profesional debido a su imprecisión. A veces todavía se utiliza en el habla cotidiana finlandesa. Aunque el término es bastante didáctico, por ejemplo, cuando se utiliza junto con los términos de Dinamarca-Noruega o Suecia-Noruega, es un error porque a partir de la Edad Media hasta 1809, lo que hoy es Finlandia era parte integrante del reino sueco. Durante ese periodo, Finlandia fue considerada como una de las 4 tierras suecas, llamándose entonces Österland. Se diferenciaba de Gotland y Svetland, ya que en esas regiones el sueco era la lengua mayoritaria, pero no de Norrland, pues en esta parte del reino el sueco no era la lengua más hablada, a excepción de algunas áreas a lo largo de la costa y entre la nobleza y las clases altas urbanas. Durante el período imperial, Suecia-Finlandia fue idéntica a la Suecia verdadera, mientras las posesiones de ultramar constituían los dominios de Suecia. Sin embargo, la distinción conceptual entre Suecia y Finlandia se hacía a veces ya durante el gobierno de Suecia. Por ejemplo, en algunos documentos del siglo XVI, Gustavo Vasa de vez en cuando utilizaba las frases las ciudades de Suecia y Finlandia y las ciudades de Finlandia y las ciudades de Suecia, lo que implica que las dos entidades no eran idénticas. En este contexto, Finlandia, sin embargo, generalmente se refiere a las provincias históricas de Finlandia genuina y Satakunta, no a Häme o Karelia. Pasemos a hablar sobre el Gran Ducado de Finlandia o el Gran Principado de Finlandia, que también fue conocido como el período de la Finlandia rusa. Ese es el nombre con que se designaba a Finlandia desde 1581, cuando el rey Juan III de Suecia adoptó el título de Gran Duque de Finlandia, hasta 1917, cuando se proclamó la independencia de Finlandia del Imperio ruso. La dignidad de Gran Duque de Finlandia fue, por lo tanto, un título honorífico atribuido a los reyes suecos hasta 1809. Cuando mediante la Dieta de Porvoo, Finlandia fue anexada a Rusia como Estado autónomo o Gran Ducado. A partir de entonces perteneció a los zares rusos. En general, por el término Gran Ducado de Finlandia se entiende el período que cubre desde la conquista rusa en la Guerra de Finlandia entre el 1808 y 1809 hasta la independencia declarada el 6 de diciembre de 1917. Durante dicho período de autonomía, o sea, Finlandia como Gran Ducado autónomo dependiente del Imperio ruso, la evolución política, cultural y social del país no dependió tanto de la forma de gobierno, sino de la benevolencia de cada uno de los zares rusos. En el transcurso del siglo XIX, Finlandia experimentó tantos periodos de desarrollo favorable como otros de opresión o rusificación de Finlandia por parte de los dignatarios rusos. En orden cronológico, fueron 5 los zares que tuvieron la dignidad de Gran Duque de Finlandia. El zar Alejandro I, quien conquistó el país en la Guerra de Finlandia entre el 1808 y 1809.
prometió una autonomía según las estipulaciones de la Constitución Política Sueca de 1772 y 1789. Aunque hacia el final de su reinado, Alejandro I se hizo más conservador, nunca llegó a romper la constitución finlandesa. Luego tenemos a Nicolás I, su hermano y sucesor. Fue un zar más autoritario y, respecto al Gran Ducado de Finlandia, reinó sin convocar la Dieta, que era el parlamento basado en 4 estados: el noble, clerical, llano y campesino. Nicolás I controló la libertad de prensa, pero aparte de esto, mantuvo su promesa de gran duque y no interfirió en los asuntos internos de Finlandia. Alejandro II, quien sucedió a su padre Nicolás I, fue bastante liberal con respecto a Finlandia. Convocó la Dieta en 1863, lo que supuso el comienzo de un fructífero periodo de legislación. Alejandro III, hijo de Alejandro II, adoptó en su política interior una orientación conservadora y paneslavista que tuvo sus repercusiones también en Finlandia en 1890, cuando promulgó el llamado Manifiesto Postal. Dicho manifiesto fue un ataque directo a la Constitución de Finlandia y sometió el servicio postal de Finlandia al control directo de la administración rusa. Nicolás II, el último gran duque de Finlandia e hijo de Alejandro III, mantuvo la dignidad de gran duque de Finlandia hasta la independencia del país. Aunque Nicolás II prestó el mismo juramento que sus predecesores, permitió la política de rusificación de Finlandia que ejercía en Finlandia la administración rusa dirigida por el gobernador general. La tensión llegó a su apogeo cuando fue nombrado gobernador general de Finlandia un general ruso, Nikolai Bobrikov, quien, desde el inicio de su cargo en 1898, empezó a restringir la autonomía finlandesa publicando el llamado Manifiesto de Febrero, en el cual se aumentó la enseñanza del ruso en las escuelas. El ruso fue declarado lengua de la administración. En 1903, Bobrikov obtuvo poderes dictatoriales, pero al año siguiente, en 1904, fue asesinado en el Senado por Eugen Schauman, un activista finés. El Reino de Finlandia fue una monarquía constitucional de corta duración creada después de la independencia de Finlandia del Imperio Ruso en 1917 y que se prolongó hasta la renuncia al trono del rey Carlos I en 1918. El Parlamento de Finlandia eligió el 9 de octubre de 1918 al príncipe Federico Carlos de Hesse-Kassel, Landgrave de Hesse, de la Casa de Hesse-Kassel, y se le coronó como Carlos I, rey de Finlandia y Carelia, duque de Alan, gran príncipe de Laponia y conde de Caleva y el Norte. Carlos I renunció al trono el 14 de diciembre de 1918. Seguidamente, Finlandia adoptó una constitución republicana. Finlandia había declarado su independencia de lo que era el antiguo Imperio Ruso. En este tiempo, envuelto en la Guerra Civil Rusa el 6 de diciembre de 1917. Al tiempo de la declaración de independencia, los monárquicos eran una minoría en el Parlamento finlandés y Finlandia fue declarada una república. Siguió una guerra civil y más tarde, mientras que el pro-republicano Partido Socialdemócrata de Finlandia era excluido del Parlamento y antes de que se adoptara una nueva constitución, Federico Carlos fue elegido para el trono de Finlandia el 9 de octubre de 1918. Lituania ya había dado un paso similar en julio de 1918, eligiendo a Guillermo Carlos, duque de Urach, conde de Württemberg, como rey Mindaugas II de Lituania. En Letonia y Estonia, una asamblea general provincial, consistente en aristócratas de origen germano-báltico, había solicitado al emperador alemán Guillermo II reconocer las provincias bálticas como una monarquía conjunta y un protectorado alemán. Consecuentemente, Adolfo Federico, duque de Mecklemburgo-Schwerin, fue nominado duque del Ducado Unido del Báltico por los alemanes. La Finlandia independiente inicialmente tenía, como las provincias bálticas, estrechos lazos con el Imperio alemán.
Alemania fue la única potencia internacional que había dado apoyo a los preparativos de independencia, sobre todo mediante el entrenamiento de voluntarios como tropas Jägers finlandesas. Alemania también había intervenido en la guerra civil finlandesa a pesar de su propia precaria situación. La posición de Finlandia vis a vis con Alemania ya estaba evolucionando hacia un protectorado para la primavera de 1918 y la elección del príncipe Federico Carlos, cuñado de Guillermo II, era vista como una confirmación de las estrechas relaciones entre las dos naciones. La adopción de una nueva constitución monárquica había sido retrasada, ya que no conseguía la requerida mayoría cualificada y la legitimidad de la elección real estaba basada en el instrumento de gobierno de 1772, adoptado bajo el rey Gustavo III de Suecia, cuando Finlandia había formado parte de Suecia. El mismo documento constitucional había servido como base para el gobierno de los emperadores rusos como grandes duques de Finlandia durante el siglo XIX. El miembro del parlamento finlandés, Gustav Arocalio, sugirió la designación monárquica de Carlos I, rey de Finlandia y Carelia. Para el 9 de noviembre de 1918, Guillermo II había abdicado y Alemania fue declarada una república. 2 días más tarde, el 11 de noviembre de 1918, fue firmado el armisticio entre los beligerantes de la Primera Guerra Mundial. Poco se conoce sobre el punto de vista de las potencias aliadas sobre la posibilidad de que un príncipe alemán de nacimiento alcanzara a ser rey de Finlandia. Sin embargo, las advertencias recibidas desde el oeste convencieron al gobierno finlandés del primer ministro Lauri Ingman para pedir al príncipe Federico Carlos a renunciar a la corona, que oficialmente todavía no había llegado a llevar en Finlandia. El elegido rey Federico Carlos renunció al trono el 14 de diciembre de 1918. Los partidos republicanos ganaron 3/4 partes de los asientos del Parlamento en las elecciones de 1919 y Finlandia subsecuentemente adoptó una constitución republicana. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más acerca de estos momentos de la historia de Finlandia. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.